Si hoy mismo duplicaras tu ingreso, dentro de 5 años tu vida seguiría exactamente igual si mantienes los mismos hábitos. No es una suposición, es un patrón. Y casi nadie quiere mirarlo de frente, porque obliga a aceptar que el problema nunca fue cuánto ganas, sino cómo vives cuando nadie te está mirando. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Porque construir riqueza no se parece a lo que te mostraron. No hay un instante dramático. No hay una inversión que lo cambia todo. No hay una frase que te despierta. Hay algo mucho más aburrido que eso, y mucho más poderoso. Hay una forma de vivir, una forma de pensar sobre el dinero, el tiempo y las decisiones, que casi nadie practica. No porque sea difícil de aprender, sino porque es difícil de mantener cuando nadie te está mirando. Vamos a empezar con algo que parece simple, pero que cambia todo cuando lo entiendes de verdad. La mayoría de las personas vive en modo reactivo. Algo pasa, reaccionan, alguien les paga, gastan, algo se rompe, lo arreglan, les llega una oportunidad, dudan, la pierden, y así pasan los años. No porque sean malas personas, no porque les falte inteligencia, sino porque nunca nadie les enseñó a vivir en modo proactivo con el dinero. Hay una diferencia enorme entre responder a la vida y diseñar tu vida. Y los hábitos que construyen riqueza pertenecen al segundo grupo. Te voy a hablar de una persona. No es famosa. No tiene un canal de YouTube. No salió en ninguna revista. Se llama Marcos. Marcos tiene 41 años. Trabaja como técnico en una empresa de telecomunicaciones desde los 24. Nunca ganó un sueldo extraordinario. Nunca heredó nada importante. Nunca tuvo un negocio propio que explotara en ventas. Pero hoy tiene 3 propiedades pagadas, un fondo de inversión activo. Y trabaja porque quiere, no porque tiene que hacerlo. ¿Qué hizo Marcos que otros en su misma empresa no hicieron? No hizo nada espectacular. Eso es lo que más me impresiona de su historia. Marcos tenía un cuaderno físico de los que se compran en papelería. Y en ese cuaderno anotaba una sola cosa cada semana. ¿Cuánto había ganado? ¿Cuánto había gastado? ¿Y qué había aprendido sobre dinero esa semana? No era un sistema sofisticado. No tenía fórmulas. No era una app de finanzas. Era un cuaderno. Y lo que ese cuaderno le daba a Marcos no era información. Le daba conciencia. Esa es la primera diferencia entre las personas que construyen riqueza y las que no. Conciencia sostenida en el tiempo. No una semana de entusiasmo. No un mes de disciplina. Conciencia sostenida. El problema con el dinero no es que la gente no sepa que debe ahorrarlo. Todo el mundo sabe que debe ahorrar. El problema es que la mayoría solo piensa en su dinero cuando hay un problema. Cuando la tarjeta está al límite. Cuando llega un gasto inesperado. Cuando el mes tiene más días que el sueldo. Y en ese momento el pensamiento financiero llega tarde. Llega cuando ya no hay nada que decidir. Marcos no esperaba los problemas para pensar en su dinero. Lo pensaba cuando todo estaba bien. Y eso cambia la calidad de las decisiones completamente. Porque cuando estás tranquilo, piensas con claridad. Cuando estás en crisis, solo reaccionas. La riqueza se construye en los momentos tranquilos, no en las emergencias. Ahora te voy a hablar de algo que suena extraño, pero que es absolutamente real. Hay personas que ganan más y acumulan menos. Y hay personas que ganan menos y acumulan más. Eso no es suerte, es un patrón. Y el patrón tiene nombre. Se llama el efecto de la expansión del gasto. Cuando la gente gana más, gasta más. No necesariamente en cosas malas. En cosas normales. Un apartamento más grande, un auto más nuevo, restaurantes más frecuentes, ropa de mejor marca. Nada de eso es un error por sí solo. El error está en que el gasto crece al mismo ritmo que el ingreso, o a veces más rápido. Entonces la persona gana el doble que hace 5 años, pero no tiene el doble de capital, tiene el doble de gastos. Y eso es exactamente donde se rompe la posibilidad de construir riqueza. Las personas que acumulan tienen un hábito silencioso que nadie ve. Cuando sus ingresos crecen, una parte de ese crecimiento va directo a un lugar intocable. No al gasto, no al consumo, a un lugar que produce más. Ese hábito se llama de muchas formas, pero en esencia es simple. Antes de gastar más, guardar una parte del aumento.
Marcos lo hacía así. Cada vez que recibía un aumento, lo dividía en 3 partes. Una para mejorar su calidad de vida, una para ahorro, una para inversión. No era perfecto. No siempre era exactamente 1/3, pero la dirección era siempre la misma. El crecimiento no se lo comía todo el consumo. Y eso, en 10 años, produce resultados que parecen mágicos, pero no lo son. Son matemáticas simples aplicadas con consistencia. Hay otro hábito que quiero que entiendas, y este es probablemente el más incómodo de todos. Se llama el hábito de diferir la gratificación visible. Pero para entenderlo bien, necesito contarte algo sobre cómo funciona el cerebro humano con el dinero. El cerebro no está diseñado para pensar en el futuro. Está diseñado para sobrevivir el presente. Cuando tienes dinero en la mano, tu cerebro quiere hacer algo con él ahora. Gastarlo ahora. Disfrutarlo ahora. Sentir algo ahora. Y esa señal es muy fuerte. Más fuerte de lo que la mayoría de las personas reconoce. Por eso no se trata de voluntad. No se trata de ser más disciplinado. Se trata de diseñar tu entorno para que la decisión correcta sea la más fácil. Las personas que construyen riqueza no tienen más fuerza de voluntad, tienen mejores sistemas. Y la diferencia es importante. Si dependes de la fuerza de voluntad, vas a fallar. Porque la fuerza de voluntad se agota. Es como un músculo que se cansa. Pero si diseñas un sistema donde el dinero va a donde debe ir antes de que tú lo veas, no tienes que decidir nada. Marcos tenía una cuenta separada. No la veía en su app principal. No tenía tarjeta asociada. Estaba ahí, invisible para él en el día a día, y cada quincena una cantidad iba automáticamente a esa cuenta. No era una decisión, era un proceso automático, y eso le quitó la fricción de la ecuación. Cuando no tienes que decidir, no puedes equivocarte. Ese es el hábito, no el ahorro en sí. El diseño del sistema que hace que el ahorro ocurra sin depender de tu estado de ánimo ese día. Ahora quiero hablar de algo que la gente no asocia con la riqueza, pero que es fundamental. La capacidad de aprender con dinero real, pero con bajo riesgo. Hay una diferencia enorme entre estudiar finanzas y practicar finanzas. La mayoría de las personas estudia, lee libros, ve vídeos, escucha podcasts y acumula información sin aplicar nada. Pero el conocimiento financiero solo se activa cuando lo pruebas con dinero real, aunque sea poco. Porque con dinero real aparecen las emociones. Aparece el miedo cuando baja el mercado. Aparece la euforia cuando sube. Aparece la tentación de sacar todo en el peor momento. Y esas emociones son exactamente lo que hay que aprender a manejar, no en teoría. En la práctica, Marcos empezó invirtiendo lo que él mismo llamaba dinero de aprendizaje, una cantidad que podía perder completamente sin que afectara su vida. No era mucho, era suficiente para sentir algo. Y esa experiencia le enseñó más en 6 meses que todo lo que había leído en 2 años, porque aprendió cómo reaccionaba él. No cómo debería reaccionar según los libros, cómo reaccionaba él. Y eso es información valiosa que no puedes obtener de ningún otro lado. La mayoría de las personas espera saber suficiente antes de empezar, y ese momento nunca llega, porque no existe un punto en el que sabes suficiente. Empiezas antes de estar listo, aprendes en el camino, y te vuelves más hábil con cada decisión. Eso es lo que hacen las personas que construyen riqueza. No esperan la certeza, gestionan la incertidumbre. Ahora voy a hablar de algo que parece filosófico, pero que tiene consecuencias financieras muy concretas. La identidad que tienes alrededor del dinero. La mayoría de las personas nunca ha pensado en esto. Pero hay una diferencia enorme entre alguien que piensa que el dinero es algo que se tiene o no se tiene, y alguien que piensa que el dinero es algo que se construye. Si crees que el dinero es algo que se tiene o no se tiene, entonces tu posición financiera parece fija. Depende de la suerte, del entorno, del trabajo que consigues, de la familia donde naciste. Y esa creencia te quita agencia, te hace consumidor pasivo de tus circunstancias. Pero si crees que el dinero se construye, entonces cada decisión importa. Cada peso que entra tiene una dirección posible. Cada gasto es una elección, no un destino. Y esa diferencia en la identidad produce comportamientos completamente distintos. Marcos no era un genio financiero.
Era alguien que en algún momento decidió que él era el tipo de persona que construía cosas, que tomaba decisiones, que diseñaba su vida. Y esa identidad lo llevó a los comportamientos. No al revés. Aquí hay algo importante que quiero que entiendas bien. No estoy hablando de afirmaciones positivas. No estoy hablando de visualizar el dinero. Estoy hablando de una pregunta concreta que puedes hacerte antes de cada decisión financiera. Esto es lo que haría alguien que construye su economía. Nada más. Esa pregunta sola cambia el cálculo, porque no es una pregunta sobre el dinero. Es una pregunta sobre quién eres. Y eso activa un mecanismo psicológico completamente diferente al de la fuerza de voluntad. La gente no quiere actuar en contra de su identidad. Si te ves como alguien que construye, no quieres hacer cosas de alguien que destruye. Es así de simple. Y es así de poderoso. Hay un hábito más que quiero explorar a fondo. Y es uno que muy poca gente asocia con la riqueza. Se llama el hábito de pensar en segunda instancia. La mayoría de las personas piensa en primera instancia. ¿Esto me gusta? Lo compro. ¿Esto me conviene? Lo hago. ¿Esto parece una oportunidad? Entro. El pensamiento de primera instancia es rápido. Es emocional. Es el pensamiento de la supervivencia. El pensamiento de segunda instancia es más lento. Es más incómodo. Se pregunta, si hago esto, ¿qué viene después? Y después de ese después, ¿qué viene? Es el pensamiento que considera las consecuencias de segundo y tercer orden. Te doy un ejemplo cotidiano. Alguien recibe un bono de trabajo. Primera instancia. Esto es para celebrar. Segunda instancia. Si lo celebro ahora, ¿de dónde vendrá el fondo de emergencias que necesito? Si no construyo ese fondo ahora, ¿cuánto me va a costar el próximo imprevisto si tengo que pedirlo prestado? ¿Cuánto interés voy a pagar por no usar este dinero bien hoy? No es que no puedas celebrar. Es que el pensamiento de segunda instancia te da más información. Y con más información, tomas mejores decisiones. Marcos aprendió este pensamiento en su cuaderno. Cuando anotaba una decisión de gasto grande, se obligaba a escribir una línea más. ¿Y después de este gasto qué? No siempre cambiaba la decisión, pero la hacía consciente. Del trabajo que consigues, de la familia donde naciste, y esa creencia te quita agencia. Te hace consumidor pasivo de tus circunstancias. Pero si crees que el dinero se construye, entonces cada decisión importa. Cada peso que entra tiene una dirección posible. Cada gasto es una elección, no un destino. Y esa diferencia en la identidad produce comportamientos completamente distintos. Marcos no era un genio financiero. Era alguien que en algún momento decidió que él era el tipo de persona que construía cosas, que tomaba decisiones, que diseñaba su vida. Y esa identidad lo llevó a los comportamientos. No al revés. Aquí hay algo importante que quiero que entiendas bien. No estoy hablando de afirmaciones positivas. No estoy hablando de visualizar el dinero. Estoy hablando de una pregunta concreta que puedes hacerte antes de cada decisión financiera. Esto es lo que haría alguien que construye su economía. Nada más. Esa pregunta sola cambia el cálculo, porque no es una pregunta sobre el dinero. Es una pregunta sobre quién eres. Y eso activa un mecanismo psicológico completamente diferente al de la fuerza de voluntad. La gente no quiere actuar en contra de su identidad. Si te ves como alguien que construye, no quieres hacer cosas de alguien que destruye. Es así de simple. Y es así de poderoso. Hay un hábito más que quiero explorar a fondo. Y es uno que muy poca gente asocia con la riqueza. Se llama el hábito de pensar en segunda instancia. La mayoría de las personas piensa en primera instancia. ¿Esto me gusta? Lo compro. ¿Esto me conviene? Lo hago. ¿Esto parece una oportunidad? Entro. El pensamiento de primera instancia es rápido. Es emocional. Es el pensamiento de la supervivencia. El pensamiento de segunda instancia es más lento. Es más incómodo. Se pregunta, si hago esto, ¿qué viene después? Y después de ese después, ¿qué viene? Es el pensamiento que considera las consecuencias de segundo y tercer orden. Te doy un ejemplo cotidiano. Alguien recibe un bono de trabajo. Primera instancia. Esto es para celebrar. Segunda instancia. Si lo celebro ahora, ¿de dónde vendrá el fondo de emergencias que necesito? Si no construyo ese fondo ahora, ¿cuánto me va a costar el próximo imprevisto si tengo que pedirlo prestado?
¿Cuánto interés voy a pagar por no usar este dinero bien hoy? No es que no puedas celebrar. Es que el pensamiento de segunda instancia te da más información. Y con más información, tomas mejores decisiones. Marcos aprendió este pensamiento en su cuaderno. Cuando anotaba una decisión de gasto grande, se obligaba a escribir una línea más. ¿Y después de este gasto qué? No siempre cambiaba la decisión, pero la hacía consciente. Y esa conciencia es la diferencia. Ahora vamos a hablar de algo que está completamente normalizado en la cultura de consumo y que silenciosamente destruye la posibilidad de riqueza. El gasto de señalización social. Es el gasto que haces para que otros te vean de cierta manera. El auto que compras no solo para transportarte. La ropa que usas no solo para cubrirte. El restaurante al que vas no solo para comer. El teléfono que tienes no solo para comunicarte. Hay una capa invisible en el consumo moderno, que es el deseo de ser visto, de parecer cierto tipo de persona, de encajar en cierto grupo. Y eso es absolutamente humano. No voy a decirte que está mal. Lo que sí te voy a decir es que tiene un costo enorme. Y que la mayoría de las personas no lo calcula, porque no lo ve. Las personas que construyen riqueza de verdad, en su mayoría, no tienen una vida que parece rica en la superficie. Eso suena contraintuitivo, pero es uno de los patrones más consistentes que existen. El dinero que no muestras es el dinero que crece. El dinero que muestras es el dinero que desaparece. Eso no significa vivir mal, significa vivir alineado con lo que realmente importa. Gastar con intención, no con presión social, no con el piloto automático del consumo. Con intención propia. ¿Esto lo quiero yo o lo quiero porque siento que debo tenerlo? Esa pregunta sola puede ahorrarte cantidades de dinero impresionantes a lo largo de los años. Marcos tenía un auto de 10 años mientras sus compañeros renovaban cada 4. No porque no pudiera, porque había calculado lo que esa diferencia hacía en su patrimonio en 20 años. Y la diferencia era enorme, no el auto. La diferencia en el dinero no gastado en autos a lo largo de 20 años. Ese dinero estaba en otro lugar, trabajando por él, no trabajando contra él. Ahora quiero hablar de algo que es menos conocido, pero que tiene un impacto enorme en la trayectoria financiera de una persona. La calidad de las conversaciones que tienes sobre dinero. Esto parece secundario, pero no lo es. El entorno conversacional moldea tus creencias, y tus creencias moldean tus decisiones. Si las personas con las que convives más tiempo tienen una relación disfuncional con el dinero, esa relación va a permear en ti, no porque seas débil, porque así funciona el ser humano social. Nos parecemos a las personas con las que pasamos tiempo, en los hábitos, en las actitudes, en las creencias. Marcos tenía un grupo pequeño. No eran millonarios. Eran personas con quien podía hablar de dinero sin vergüenza. Personas que no lo juzgaban por no gastar en ciertas cosas. Personas que compartían lo que aprendían, que hacían preguntas reales, que admitían errores sin drama. Ese grupo era uno de sus activos más valiosos, y no costó nada construirlo. Solo requirió intención. Hablar de dinero en muchas culturas es incómodo. Se siente como presumir si tienes. Se siente como debilidad si no tienes. Entonces la gente no habla. Y al no hablar, cada quien enfrenta sus decisiones financieras en soledad. Sin perspectivas, sin información, sin la experiencia de otros. Y eso es una desventaja enorme. Las personas que construyen riqueza hablan de dinero, no en voz alta para impresionar, en pequeños círculos donde hay confianza. Y esa conversación constante mantiene el tema vivo, lo mantiene presente, y lo presente se gestiona. Lo que está oculto se olvida. Lo que se olvida crece sin dirección. Voy a contarte algo más sobre Marcos que es importante. Marcos cometió errores, varios. Invirtió en algo que no entendía bien y perdió. No mucho, pero perdió. Tomó una decisión de compra grande sin pensarlo bien y lo lamentó. Hubo un año en que el trabajo estuvo mal y cayó en el gasto emocional. Lo que lo separó de quedarse atrapado en esos errores no fue que fuera especialmente resiliente. Fue algo más simple. Tenía un sistema de revisión. Cada 3 meses revisaba su cuaderno. No para castigarse, para entender qué funcionó, qué no funcionó, qué quiero hacer diferente. Esa revisión le permitía corregir sin espirales de culpa. Y eso es un hábito enormemente valioso.
El error no destruye la trayectoria financiera. Lo que destruye la trayectoria es la ausencia de revisión. El error que se repite porque nunca lo analizaste. El gasto que se mantiene porque nunca lo cuestionaste. El hábito malo que se queda porque nunca lo viste. La revisión regular es el mecanismo de corrección. Y sin mecanismo de corrección, cualquier sistema se desordena con el tiempo. Quiero hablar ahora de algo que tiene mucho ruido alrededor, pero que en la práctica muy poca gente aplica. La diferencia entre activos y pasivos en la vida real de una persona ordinaria. Esto no es un concepto de libro de texto. Es algo que puedes ver en tu propia vida si sabes dónde mirar. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Simple. Pero la complejidad está en que muchas cosas que la cultura te dice que son activos, en realidad son pasivos. La casa en la que vives, en muchos casos, es un pasivo. El auto que tienes es un pasivo. La ropa de temporada que compras es un pasivo. El curso que pagaste y nunca terminaste es un pasivo. Y los activos reales, los que ponen dinero en tu bolsillo, son mucho más aburridos de mostrar. Una cuenta de inversión que crece lentamente. Una habilidad que te permite cobrar más. Un proyecto pequeño que genera ingresos adicionales. No son fotogénicos, no impresionan en conversaciones, pero son los que construyen la diferencia. El hábito silencioso aquí es muy concreto. Antes de cada compra o decisión financiera grande, preguntarte, ¿esto es un activo o un pasivo? No para no comprar pasivos nunca. Vivir requiere pasivos, sino para saberlo, para tomar la decisión con claridad, para equilibrar conscientemente los dos lados. Marcos, antes de comprar la primera propiedad, hizo esa pregunta durante meses. ¿Esta propiedad va a ser un activo o un pasivo para mí en esta etapa de mi vida? Dependiendo de la respuesta, comprar o no comprar cambiaba completamente de significado. Y esa pregunta lo llevó a comprar algo que realmente le generaba ingreso, no algo que le hacía sentir dueño de algo grande. Esa diferencia, en 20 años, es la diferencia entre el Marcos que conocí y el Marcos que podría haber sido. Hay un hábito final que quiero cubrir. Y es el más difícil de todos porque va completamente a contracorriente. Se llama el hábito de la paciencia activa. La mayoría de las personas cuando piensa en paciencia, piensa en esperar, en no hacer nada, sentarse a ver cómo pasa el tiempo. Eso no es paciencia activa. La paciencia activa es otra cosa completamente. Es seguir haciendo lo correcto mientras esperas que los resultados aparezcan. Porque los resultados en finanzas personales no son inmediatos, son lentos, son aburridos al principio. Y esa lentitud es la que saca a la mayoría de las personas del camino. Empiezan, ahorran, invierten. 2 años después miran su cuenta y piensan que no movió suficiente. Y salen. Y empiezan de cero. O peor, no empiezan de cero. Empiezan hacia atrás, porque gastaron lo que habían acumulado. El crecimiento del capital funciona de una manera que es difícil de sentir en tiempo real. Al principio parece que nada pasa, porque gastaron lo que habían acumulado. El crecimiento del capital funciona de una manera que es difícil de sentir en tiempo real. Al principio parece que nada pasa. Y luego, en un punto que es imposible predecir con exactitud, empieza a moverse más rápido, porque el capital que tienes empieza a generar más capital. Y ese capital genera más. Y así, es exponencial. Pero la parte exponencial no llega si abandonaste en la parte plana. Marcos ahorró e invirtió durante 7 años antes de sentir que algo había cambiado de verdad. 7 años de hacer lo correcto sin ver resultados dramáticos. Y en el 8º año empezó a sentir la diferencia. En el 10º ya era evidente. Eso es la paciencia activa. No esperar que algo pase. Seguir haciendo mientras esperas. Confiar en el proceso no porque seas optimista de naturaleza, sino porque entiendes la mecánica. Sabes que funciona, y ese saber te da la estabilidad para continuar cuando la emoción no alcanza. Quiero que pienses en algo antes de terminar. Todo lo que hemos hablado hoy no es teoría. Son patrones. Patrones que existen en personas reales, que no empezaron con ventajas extraordinarias, que tomaron decisiones ordinarias de manera consistente. Y que 25 años después tienen una vida que a otros les parece un golpe de suerte. No fue suerte, fue lentitud, fue consistencia,
Fue la disposición de hacer cosas que no se ven, que no se aplauden, que no generan historias emocionantes para contar. Fue la disposición de ser el tipo de persona que construye en silencio. El dinero que se muestra es el que se acaba. El dinero que trabaja en silencio es el que cambia las cosas. Y los hábitos que construyen ese dinero también son silenciosos. Son la nota en el cuaderno que nadie ve, la cuenta que nadie sabe que tienes, la pregunta que te haces antes de gastar y que nunca dices en voz alta, la revisión trimestral que haces un domingo con café, la conversación honesta que tienes con las personas correctas, el auto que no cambias cuando podrías, la celebración que pospones no para siempre, sino para cuando el sistema ya esté funcionando. Estos hábitos no son glamorosos, pero son los que funcionan. Y funcionan porque son sostenibles, porque no dependen de que estés motivado ese día, porque están diseñados para funcionar incluso cuando no tienes ganas, porque no requieren ser un genio, solo requieren ser consistente. Marcos no es un ejemplo de talento extraordinario, es un ejemplo de dirección sostenida en el tiempo. Y eso es algo que tú puedes elegir también, no mañana, hoy. Con la próxima decisión que tomes, ¿es esta una decisión de alguien que construye? Esa pregunta puede ser el comienzo, no de una transformación dramática, de un cambio silencioso, del tipo de cambio que dentro de 10 años vas a mirar y no vas a saber exactamente cuándo empezó, pero vas a saber que valió la pena. Si este video te hizo ver algo diferente sobre el dinero y sobre cómo se construye, escríbelo en los comentarios. Y si quieres más contenidos así, sigue este canal. Nos vemos en el próximo video.